el Padre, a través del Padre nuestro, nosotros podemos conocer al Padre y al Hijo. ¿En razón a qué? En razón a que Juan 17:3 dice que la vida eterna, es decir, que usted y yo seamos salvos, consiste en que usted y yo conozcamos al Padre y al Hijo. O sea, Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿cierto? Entonces, en razón a eso de Juan 17:3, vamos a estar estudiando aquí esta oración modelo del Padre Nuestro con el propósito de conocer más al Padre y de conocer más a su Hijo, el Señor Jesús. Ese es el propósito, porque ya en cuanto a orar y qué es orar y cómo orar, eso ya lo tenemos claro. Y ya pues lo estamos practicando, ¿sí? Entonces ahora, hace 8 días estábamos hablando, no sé si la hermana Catherine quiere colaborarnos con las diapositivas, quedamos en que lo hacíamos desde allá para que no nos cargue tanto el internet. Mientras la hermana Catherine nos colabora ahí, quisiera preguntarles cómo me están oyendo, hermanos. Excelente, Muy bien, pastora. Bueno, muchas gracias al Señor que ha sido bueno. Y hasta aquí ¿estamos siendo claros o hay otra preguntita? no, muy Sí, claro. señor. Muy claro, sí, señora. Perfecto. Entonces vamos a esperar aquí que nuestra hermana Catherine, vamos a mirar aquí en la primera parte, que el primer paso es pedir a Dios Padre. Ayer en una enseñanza que estaba haciendo me dijeron, ay, pastora, usted está hablando muy ligero. ¿Estoy hablando muy ligero? ¿Quisiera que fuera más despacio o así está bien? Sí, señora. A veces habla muy rápido. Bueno, entonces voy es que el tiempo aquí el tiempo corre y quizás quiere uno como avanzar, pero no tenemos afán. Entonces voy a mermarle esa carrera. ¿No dices se está viendo Gracias. ya? ¿Todavía no? No, todavía no se ve, hermana. Un momento. Estamos esperando que, bueno, entonces mientras la hermana vamos a ir avanzando, mientras la hermanita allí, yo sé que el Señor va a ayudarle allí para que pueda presentar ella desde allí estas diapositivas. Entonces decíamos que, ¿cómo pedir? Entonces ahí dice que debemos pedir a Dios Padre. Hace 8 días estábamos viendo cuáles son las razones por las cuales pedimos a Dios Padre. Cuando nosotros conocemos esas razones, ahí estamos conociendo más a Dios, ¿sí? Y nos estamos empoderando y vamos a nuestra oración seguramente va a ser con más fe, con más efectiva, digámoslo así. Entonces, ¿por qué pedimos a Dios Padre? ¿Qué es lo que me da a conocer del Padre? ¿O por qué yo debo pedirle al Padre? Porque Él es el dueño de todo. Una de las razones es porque Él es el dueño. O sea, eso nos hace a nosotros poseedores. Eso me está diciendo que yo no soy dueño y que como no soy dueño, me toca entregar cuentas. O sea, eso tiene una profundidad. Eso tiene algo muy especial. Entonces, como Dios es el dueño, por eso yo me acerco a pedirle a Él, porque si Él es el dueño de todo, yo puedo, por eso confiadamente, pedirle a Él. ¿Sí? ¿Qué otra cosa aprendimos del Padre hace 8 días? ¿O recordamos? Allá se está viendo las diapositivas.
Sí, ya. Entonces vamos con la primera y la primera. Atrasa un poquito, hermana Catherine. Eso. ¿Qué otra cosa aprendimos nosotros o recordamos del Padre? Ya dijimos que es dueño. ¿Qué más? Que Él da buenas cosas a los que le pidan. Sí, Él da buenas cosas a los que le piden porque Él es el dueño y si pedimos vamos a recibir. ¿Qué más? Eso es importante, que nosotros recordemos por qué le pedimos al Padre, porque eso nuestra fe, ya nuestra oración va a cambiar. Ya no vamos a decir 5 pasos ahí por decirlo, sino porque nosotros ya tenemos que la certeza. Mira, acá ya la hermana nos está colaborando con la diapositiva. Que pase a la siguiente, hermana Catherine. Dice porque Él es el dueño, ¿cierto? Lo segundo es porque Él es bueno. ¿Sí? Adelante, hermana Catherine, porfis. Porque Él es el dueño, porque Él lo creó todo. También le pedimos al Padre porque Él es bueno, porque Él siendo dueño de todo, nos lo da. Si yo sé que Dios es bueno, yo me acerco a pedirle con confianza, ¿cierto? Si yo sé que Dios Padre lo tiene todo, yo me voy a acercar a Él con confianza a pedirle. También porque Él está interesado en nosotros. Él quiere que usted y yo le pidamos a Él que tiene todo lo que nosotros necesitamos. Y cuando usted y yo pedimos, entonces le permitimos a Dios que muestre su amor, su misericordia, su bondad, su compasión, su grandeza, su poder. O sea, le permitimos a Dios que se manifieste en nuestras vidas. ¿Sí? Nosotros esperamos la manifestación de Dios, pero si nosotros no oramos, no le vamos a, Él quiere, pero si nosotros no oramos, no le vamos a permitir a Dios. ¿Sí? Entonces eso es muy importante, porque Él es dueño, porque Él es bueno y porque Él está interesado en nosotros. ¿Sí? Y ya hace 8 días también eso dice que como Él es dueño, entonces quedamos que solamente le vamos a pedir a Dios Padre, porque Jesús lo dijo y porque las escrituras nos lo dicen, ¿sí? Y porque Jesús nos dio testimonio y mandamiento de que lo hiciéramos de esa manera. Entonces, esas son oportunidades que tenemos de cuando oramos darle al Padre que se manifieste. También cuando nosotros oramos, crecemos en la comunión con Él o en la relación con Él. Eso también nos permite relacionarnos más con Él, como tener esa confianza en Él, crecer en esa confianza y dependencia. Entonces, por eso es que le pedimos a Dios. Pasamos al segundo punto de la oración. ¿Cómo pedir? Entonces vamos a pedir en el nombre de Jesús. Pero decíamos, usted y yo necesitamos saber quién es Él para que pidamos en su nombre. Si usted y yo no sabemos, lo vamos a hacer como porque, bueno, yo lo hago porque ahí dice, pero no vamos a tener la certeza. No vamos a desarrollar esa confianza, no vamos a tener esa seguridad, ¿sí? Pero si usted y yo conocemos a Jesús y sabemos por qué pedimos en su nombre, la oración suya y mi oración va a cambiar, ¿sí? Va a tener ese propósito que es. Entonces, ¿por qué pedimos? Bueno, en primer lugar, porque lo dicen las escrituras y en segundo lugar, porque fue dicho por Jesús, por el mandato de Jesús, ¿cierto? También es importante que nosotros sepamos que le pedimos en el nombre de Jesús porque yo les di ahí unos versículos para que ustedes los estudiaran. Ahí en primera de Timoteo 2 del 5 al 6, no sé si ustedes lo buscaron, ahí dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, que el único que es mediador entre Dios y nosotros es Jesús. Por eso fue que dice, porque hay un solo Dios
solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio de su debido tiempo. Ahí ya hay una razón por la cual es en el nombre de él. Y también porque Jesús lo mandó, dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y luego más adelante en Juan 15:16 dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces ahí notamos que Jesús nos dice que lo hagamos así. Entonces, en primer lugar, necesitamos saber y entender para que lo hagamos con convicción. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Ya que es de gran trascendencia. Entonces, en primer lugar, necesitamos conocer por la Escritura que Jesús fue el Hijo de la Virgen María. ¿Cierto? Cuando decimos que Jesús es hijo de la Virgen María, eso quiere decir que Jesús es un hombre como usted y como yo, con las mismas necesidades y limitaciones. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia dice que ella es hijo de la Virgen María. ¿Por qué? Porque ella lo concibió. ¿En dónde? En su vientre. Ella lo tuvo en su vientre. Ella lo gestó. ¿Sí? ¿Cuánto estuvo allí en el vientre? 9 meses, ¿cierto? Que es lo que está dado para los hombres, la gestación. Y luego a los 9 meses lo da a luz. Lo dio a luz, cumplido ese periodo, los 9 meses, lo dio a luz. Ese es el nacimiento, ¿no? Entonces es el momento en que la criatura sale del cuerpo de su madre al exterior. Y cuando ya sale al exterior, entonces allí el niño empieza a respirar por su propia cuenta, ¿cierto? Y también dice que ella lo amamantó. Entonces, todo eso lo tenemos ahí en Lucas 11:27 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Sí? Entonces, ahí nos está diciendo que Jesús participó de todo para ser un hombre 100%, así como ustedes y yo. Ustedes y yo fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres. Fuimos gestados, nuestras madres nos dieron a luz y nuestras madres nos dieron leche materna, ¿cierto? En su mayoría. Y dice que la Virgen María también crió a Jesús. Entonces, esta crianza tiene que ver con la enseñanza que ella le dio, ¿sí? Esos principios, esos valores, todo. El ejemplo también tiene que ver mucho. El ejemplo, por ejemplo, si nosotros vemos a la Virgen María, dice que era una mujer obediente, que era una mujer de oración, ¿sí? Era una mujer que le creyó a Dios porque cuando Dios envió al ángel, ella no lo puso en duda, sino que ella dijo, hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Ella no dudó, ¿cierto? Entonces, esa crianza, ella tuvo mucho que ver en Jesús, en esa persona de Jesús. Ella incidió mucho, porque ella fue la que lo crió, ¿cierto? Entonces, estas características de que lo concibió, lo gestó, lo dio a luz, lo amamantó y lo crió, entonces muestran a Jesús 100% hombre, como ustedes y como yo, porque nosotros pasamos por esto, ¿cierto? Con las mismas necesidades y con las mismas limitaciones. Mire que si lo amamantó es porque ¿qué? ¿Por qué lo amamantó? ¿Por qué le dieron leche materna a Jesús? Porque él tenía hambre, él sentía hambre. Porque le daba hambre, así como ustedes y a mí nos da. Ahí yo creo que nosotros llorábamos para que en el llanto de un bebé la mamá sabe que lo que está pidiendo seguramente es comidita, ¿cierto? ¿Por qué le pusieron pañales? Porque hacía chichi y popó como nosotros.
porque al alimentarse en su cuerpo, ese alimento hace ¿qué? Digestión, ¿cierto? Entonces saca todo lo que es las vitaminas, los minerales y todo eso alimenta el cuerpo, pero queda lo que debe expulsar. Entonces, como él comía, pues también tenía que hacer digestión y tenía que expulsar así como nosotros, que también hacemos chichi y popó como él. Entonces, estas características están mostrando que Jesús era un hombre como usted y como yo y que necesitó orar también, ¿cierto? Si Jesús, ahí nos está mostrando que Él nos está diciendo y nos está dando ejemplo que Él tenía estas necesidades de depender del Padre. Note que siendo hijo de Dios e hijo de la Virgen María, a él le tocó orar porque ahí lo vemos cuando él dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Vemos a Jesús que era un hombre de muchísima oración. Entonces, siga hermana la diapositiva. Entonces aquí estamos viendo por qué Jesús es hijo de la Virgen María, ¿cierto? Y aquí es donde está corroborando en este versículo que Jesús es hijo de la Virgen María. Entonces, cuando nosotros miramos estas características, nos está mostrando que Jesús era un hombre, como usted y como yo, como ya lo dijimos. Pero era necesario que Jesús fuera un hombre. Y vamos a mirar las razones por las cuales era necesario que Jesús fuera un hombre. Entonces dice que era necesario que Jesús fuera hombre para que fuera el Salvador, para ser el Salvador. ¿Sí? ¿Por qué necesitábamos un Salvador? Porque ustedes y yo estábamos perdidos y necesitábamos ser salvos. Al estar perdido, la persona necesita ser salva. ¿Sí? Entonces, todos en Adán morimos, ¿cierto? Pero en Jesús tenemos la opción de ser ¿qué? De ser salvos. Entonces, dice que por Adán entró el pecado, pero por Jesús entró la vida eterna, ¿cierto? Entonces, por eso Jesús necesitaba que fuera un hombre. Por eso, cuando Lucas nos muestra a Jesús, el hijo de la Virgen María, lo que quiere mostrar es que al ser hijo de la Virgen, lo que nació fue un hombre. También dice que Jesús fue hombre porque necesitábamos un redentor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Es que nosotros éramos esclavos. ¿Sí? Y necesitábamos que nos redimiera, es decir, que nos rescatara. Nosotros éramos esclavos y vendidos al pecado por Adán y esclavos del enemigo. ¿Cierto? Entonces nosotros estábamos en esa condición porque el hombre estaba vendido al pecado y estaba esclavo del enemigo. Entonces todos éramos esclavos sin esperanza humana de poder liberarnos. Es decir, no había un hombre, porque todos éramos esclavos, no había un hombre que pudiera libertarnos de la esclavitud. El pecado, como éramos esclavos del pecado y del enemigo, entonces dice que esa es la peor esclavitud de un hombre. Sí, la peor esclavitud de un hombre es el pecado. Sí, es el pecado. Entonces Jesús viene a constituirse en el Redentor, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Por esas cosas es que usted y yo le pedimos a Jesús y vamos a ver otras. Dice que Jesús era el único que podía pagar, ¿sí? Era el único que nos podía sacar de esa esclavitud, ya que no se trataba de dinero, ¿cierto? Ni de plata. Se necesitaba de que alguien pagara por nosotros con la muerte, ¿cierto? Por eso es que también se necesitaba que Jesús fuera mortal, ¿sí? Entonces, Salvador porque estábamos perdidos, Redentor porque éramos esclavos del pecado y también Jesús era necesario que fuera mortal. ¿Qué quiere decir eso? Que él pudiera participar de la muerte. Si Jesús hubiese sido Dios, entonces primero Dios no tiene principio, ¿cierto? Y Dios no puede morir.
Pero como la paga del pecado es la muerte, entonces no se trataba de dinero, sino con la muerte, pagar con la muerte. O sea que necesitábamos que él pudiera, ¿qué? Que él pudiera morir. Y para poder morir necesitaba nacer. ¿Sí? Para poder morir él necesitaba nacer y pertenecer a un reino, ¿cierto? Entonces, por eso necesitábamos nosotros que Jesús fuera mortal, básicamente para que él pudiera morir, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, Jesús ocupa nuestro lugar en la muerte y recibe el castigo que era para nosotros. Por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos a Jesús y creamos en él. Entonces, era necesario que fuera mortal porque él tenía que llevar nuestro pecado, ¿cierto? El pecado de toda la humanidad. Y él tenía que destruir al enemigo. ¿Y cómo se destruía el enemigo? Por medio de la muerte, ¿cierto? Tenía que destruir el enemigo por medio de la muerte. También Jesús muere porque al morir nosotros teníamos esperanza de ser resucitados. Y era la manera de que hubiera un testamento y para recibir esa herencia y también para ser salvos. Todo esto lo vamos a ver más adelante, pero note lo trascendental de que Jesús sea hijo de la Virgen María. No está escrito porque sí hay en la Biblia, hijo de la Virgen María. Cuando dice hijo de la Virgen María me está diciendo nació un hombre para que fuera salvador, para que fuera redentor y para que fuera mortal. Por eso es que le pedimos en el nombre de Jesús. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, amados hermanos. Pastora, sí, una pregunta, pues, algo, ¿cómo se le explica o cómo se le hace entender a esa persona cuando ella de pronto dice que la Virgen, pues, sí es, obviamente sí es la mamá de Jesús, pero dice que la Virgen, pues, por medio de la Virgen hace milagros, o sea, muchos adoran a la Virgen, entonces, en ese caso, ¿cómo sería? Bueno, es muy buena pregunta y recordemos que, bueno, en el próximo tema creo que va a ser la Biblia, incluso ustedes ya en el primer módulo vieron el tema de la Biblia y dice que nuestra fe está basada ¿en dónde? En la palabra de Dios, ¿cierto? Todo lo que esté por fuera de la palabra de Dios no nos sirve, nos toca echarlo a la basura. Pero es que, como nos enseña el pastor, hay que desocupar el frasquito, hay que sacar todo eso que teníamos, ¿cierto? Muchos fuimos enseñados así, que teníamos que pedirle a la Virgen María, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a la escritura, entonces por medio de la escritura y a través de conocer a Jesús, entonces ahí a la persona es donde el espíritu, cuando nosotros llevamos a la persona a la escritura, entonces el espíritu de Dios va a convencer. Entonces, no quiere decir que para nosotros no sea importante la Virgen María. Claro que sí, porque gracias a esta mujer que se dispuso, que fue una mujer de fe, que fue una mujer que ella crió a Jesús. Imagínense que Jesús tenía que ser perfecto, no tenía que tener ninguna cicatriz, ninguna mancha, ni nada. Entonces ella tuvo que cuidarlo, ¿cierto? Ella, fue responsabilidad de la Virgen María criar a Jesús. Entonces, para nosotros es muy importante que él haya sido hijo, él se ha hecho hijo de la Virgen María. Pero por la escritura nosotros podemos mostrar que, por ejemplo, ahí en este tema de la oración se puede quedar despejado todo porque tenemos varios testigos donde Jesús dijo que le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús. Entonces tenemos varios testigos que lo están corroborando. De hecho, no hay un versículo que nos diga que le pidamos a otra persona, incluso ni al mismo Espíritu Santo, incluso ni al mismo Jesús, porque como veíamos hace 8 días, ellos también interceden, ellos también piden al Padre. El Señor Jesucristo en este momento está sentado a la diestra del Padre, ¿y qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Sí, yo siempre he tenido una duda, ¿sí? Sí. Por ejemplo, en una parte, no recuerdo muy bien qué parte, sí, pero dice que en donde se había acabado
el vino, y entonces la Virgen María le pide el favor de que, pues donde él hace un milagro como porque Ajá. ella se lo pide, ¿sí? En Entonces las yo bodas de Canaán. eso. Entonces, pues yo, o sea, no sé, siempre he tenido esa duda porque pues en algunos lados he aprendido que sí se le pide porque pues nomás ese es como una parte donde ella le pide y él lo hace, aún diciéndole que aún no era el Ajá. momento. Pero en otros lados, pues no sé, o sea, yo siempre he tenido esa duda si sí o si no. Bueno, en primer lugar, nosotros recordemos que la Biblia es el manual de nosotros, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Leerla para que nosotros podamos seguir las instrucciones que aquí tenemos. Entonces, como es un manual, el manual que Dios tiene para nosotros, entonces ahí están las instrucciones, qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo lo debemos hacer. ¿Sí? Por eso, por fuera de la Biblia se dicen muchas cosas. Tal vez muchos nacimos allá creyendo en lo que dice el hermano José y lo que dice Nicole. ¿Cierto? Que se le pidió, o que la gente en otros tiempos, nosotros tal vez muchos lo hicimos, tal vez unas personas no porque de pequeños nacieron y les enseñaron así, tal vez, ¿cierto? Pero tal vez otros hacíamos como le pedíamos a ella. Pero cuando vinimos a la escritura, nos damos cuenta de que Dios no lo estableció así. Dios lo estableció por medio de Jesús que le pedimos. Entonces, una de las razones que le pedimos al Padre es porque es el dueño. ¿Quién es el que da? El que tiene, ¿cierto? Por ejemplo, un amigo viene a nuestras casas, ¿cierto? Entonces, nosotros no tenemos maracuyá. En nuestra nevera no hay maracuyá. ¿Le podemos dar jugo de maracuyá? No, señora, ¿Por qué? porque no la tenemos. Porque no tenemos. Resulta que si hay limones, ¿qué le vamos a dar? Una limonada. Por eso uno da de lo que tiene. La Virgen María no es la dueña, ¿cierto? La Biblia dice que ella no es la dueña, ni el Señor Jesucristo, ni el Espíritu Santo. La Biblia dice que ¿quién es el dueño? Dios. Eso dice nuestro manual. Entonces nosotros le vamos a pedir al que tiene. Entonces sabemos que el que tiene, que muchas personas lo hagan así y que así fuimos enseñados, pero gracias a Dios por la palabra de Dios que nos saca de esas, digamos, de esas costumbres o de esas creencias, ¿verdad? Note que en el pasaje que habla Nicole, recuerde que hay unas palabras que dice la Virgen María. Haced todo lo que Él os diga. Sí, ahí en ese pasaje de las bodas de Canaán, cuando ella le dice, ay, mire, es porque la Virgen María reconoció a Jesús como su Salvador. Era su hijo, pero ella reconoció que Él era su Salvador. Entonces, no le pidieron a la Virgen María, ella sí se dirige a Jesús porque ella sí reconoce, ella sabe que Él es su Salvador. Entonces ella le dice a las personas que estaban ahí con ella, haced todo lo que Él os diga. ¿Sí ve? Aún la Virgen María le pidió a quién en ese momento, pues porque Jesús vino a enseñarnos, ¿cierto? Pero la gente se acercó a Jesús. Pero Jesús dijo que le pidiéramos a quién? Le pidiéramos a Dios. Entonces, si Jesús lo dijo, como Jesús es la verdad y no hay mentira ni engaño en él, entonces nosotros ¿qué debemos hacer? Pedirle a quién? Al Padre. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice, porque Jesús lo dijo, porque Jesús dio el mandamiento y porque Jesús dio testimonio de haberlo hecho así.
Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí ve? Él dirigió la oración ¿a quién? Al Padre. Entonces, por eso es que lo hacemos en esa manera. No sé, Nicole y hermano José, si quedó la pregunta que hicieron quedó resuelta o quedaron confundidos todavía. No, pastora, pues yo tenía muy claro eso, solamente pues es que me encuentro con muchos casos así seguido que hay compañeros o bueno, hay muchas personas que preguntan siempre eso y también preguntan que a veces le piden a la Virgen y la Virgen hace milagros. Entonces, en este caso, ¿quién hace el milagro? Cuando ellos dicen y tienen la fe puesta que la Virgen obró en eso, que hizo el milagro, entonces, porque ellos le piden, entonces dicen que la Virgen hizo el milagro en este caso. Entonces, yo también quería preguntarle en este caso, Bueno. ¿quién hace el milagro? Yo también creía Bueno, lo es mismo muy- porque pues cuando yo pedía, muchas veces se me cumplieron varios milagros, entonces pues creo que sería entonces por la fe, ¿no? Exactamente, la fe, lleva la persona pone la fe, pero realmente no lo hace la Virgen porque, mire, la Virgen murió, ¿cierto? Y ella, ¿en dónde está la Virgen en este momento? Según las escrituras. ¿Dónde estará en este momento la Virgen, el alma y el espíritu de la Virgen María? No, tiene el micrófono apagado, hermana. En el cielo. Exactamente, la Virgen María está en la presencia del Señor Jesucristo. Pero resulta que los que van a la presencia del Señor Jesucristo están ajenos de lo que está pasando aquí en la tierra. Ellos no saben lo que está pasando aquí. Los que van a la Perdón, tampoco pastora, una saben lo que pregunta. está pasando acá. Señora, Una pregunta con respecto a Sí, lo que señora. dice que la hermanita dice que está en el cielo y su merced dice que sí, entonces que está en la presencia del Señor Jesucristo. Ella no está en el cielo exactamente o en otro lugar diferente al cielo. bueno, ella está en la presencia del Señor Jesucristo. Pero no está Sí, en el esa es cielo la todavía. respuesta. Ella está y el Señor Jesucristo ascendió, ¿cierto? Dice que él fue sentado a la diestra de quién? Se De Dios sentó Padre. a la diestra, dice que se sentó a la diestra de su majestad, dice la escritura. Entonces, el alma y el espíritu, según lo que vimos en convencimiento de pecado en el semestre anterior, dice que la persona va a la presencia del Señor Jesucristo, la persona que partió, nació de nuevo y fue salva. ¿Va a dónde? A la presencia del Señor Jesucristo. La persona que está allí no se está dando cuenta de lo que está pasando. Por eso es que es la necesidad tan apremiante de que nosotros conozcamos a Jesús, porque muchas cosas se hacen y se siguen haciendo de acuerdo a qué? A las creencias, a lo que nos enseñaron en tiempo atrás. ¿Por qué nos enseñaron así? No porque la gente sea mala ni nada de eso, es porque ellos nos enseñaron lo que a ellos les enseñaron, ¿cierto? Pero hoy usted y yo tenemos el privilegio de conocer a Jesús por medio de las escrituras, que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad. Entonces, si el Señor lo dice en su palabra, es verdad. ¿Sí? Entonces, en el caso de que la gente está creyendo eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es decirle, bueno, venga a ver qué es lo que dice la Biblia. Como la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Y la palabra de Dios es verdad. Entonces, venga y miramos. Esa es la forma correcta de llevar a una persona a sacarlo de un error, porque ese es el propósito de la palabra. Dice que la palabra redarguye, ¿sí? ¿Qué más hace la palabra? Enseña, redarguye, corrige, Exhorta. exhorta e instruye. Entonces, corrige, ¿qué es? La tarea suya y la tarea mía, ¿cuál es? Por las escrituras, sacar a las personas del error, ¿sí? Entonces, cuando nosotros los llamamos, miren lo que dice la Biblia, y cuando les mostramos por la escritura, ahí el Espíritu de Dios va a convencer a la persona. No somos nosotros los que convencemos, ¿sí? Es el Espíritu de Dios el que por la escritura saca a la persona del error, así como muchos hemos salido del error. Por ejemplo, yo también creía lo mismo. Yo creía muchas cosas, pero cuando alguien viene y me muestra por las escrituras, yo,
y ya el Espíritu de Dios me convenció. Entonces, ¿cuál es la tarea? Que nosotros lo tengamos bien claro a la luz de la Escritura. Entonces vamos y lo llevamos a la persona y el Espíritu de Dios se encarga de sacar a las personas ¿de qué? Del error. ¿Listo? Sí, Entonces, señora. Amén, amén, pastor. sí es muy importante que nosotros creamos en Jesús el Hijo de la Virgen María, porque para nosotros es importante que sea hijo de ella, porque ella le dio la condición de ser un hombre y nosotros necesitábamos que fuera un hombre para que nos pudiera salvar, para que nos pudiera redimir y para que pudiera morir. ¿Sí? Entonces, eso es tan importante que él sea hijo de la Virgen María. Bueno, también dice que es necesario que conozcamos a Jesús, porque ¿por qué le estamos pidiendo a él? Entonces es necesario saber que él es el Hijo de Dios. ¿Quién fue Jesús? El Hijo de Dios. Miren lo que dice aquí. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿De qué está hablando aquí? Aquí estaba hablando de cuando el ángel, Dios a través del ángel, va y le da la noticia ¿a quién? A la Virgen María. Entonces la Virgen María le dice, ay, ¿y cómo será esto? Pues yo no conozco varón. O sea, yo soy virgen, yo soy una mujer virgen, yo no he tenido relaciones con un hombre. Entonces el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Dios. ¿Qué era lo que pasaba? Nota el poder del Espíritu Santo. Viene sobre la Virgen María y afecta allí el óvulo de la Virgen María. ¿Sí? Porque ¿qué dice? El Espíritu Santo lo concibió en el vientre de la Virgen María. Por eso, aquí es que Jesús no fue concebido por un hombre, como fue concebido por el Espíritu de Dios. Por eso es que Jesús es el que es hijo de Dios. Miren lo que dice. El Padre lo engendró. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré. ¿Sí? Y el Espíritu Santo lo concibió. Aquí dice el Espíritu Santo, dice el nacimiento de Jesucristo fue así, estando esposada María, su madre. Se halló antes que se juntara, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ya está dejando claro que la Virgen María, en ella fue concebido Jesús por medio del Espíritu Santo. O sea, por esa razón, Jesús es hijo de Dios. Entonces, Jesús se constituye, Jesús al ser engendrado en una virgen, ¿sí? Jesús al ser engendrado en una virgen, se constituye en el único hombre que fue concebido en el vientre de bueno, me quiero hacer explicar. Jesús es el único hombre engendrado por Dios en una virgen. ¿Sí? Eso lo hace el unigénito. No ha habido ni habrá otra persona que sea concebida por Dios en el vientre de una mujer. O sea, no habrá otra persona engendrada por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cierto? Por eso es que a Jesús se le llama el unigénito. ¿Sí? No ha habido ni habrá otro hombre con esas características. El unigénito de Dios y de la Virgen María. ¿Por qué unigénito? Uni de único. Uni, el único, y gen, el de genes, el único engendrado en el vientre de la Virgen María por Dios. ¿Sí? No sé si es, ahí me hice entender. Hermana María Cielo, ¿me hice entender esa parte? Sí, señora. ¿Por qué es unigénito? Porque es hijo de Dios, porque es nacido de la Virgen María.
Sí, eso es cierto, pero específicamente, ¿por qué? Vamos a ver acá, Nicole, ¿por qué es unigénito? Porque, Porque fue el único que El único hijo de Dios engendrado por Dios en la Virgen María. Bueno, entonces, unigénito es porque es el único hijo de Dios engendrado en el vientre de una mujer. No ahora, por eso es que una mujer diga, "Ay, es que mire, yo estoy embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo", nosotros ¿qué decimos? Mentira. ¿Verdad? Que no puede ser porque solamente es uno y ya vino que es Jesús. Exacto. Entonces, unigénito es el único engendrado por Dios en el vientre de una mujer. Y también eso lo dice la Escritura. Hay varios testigos, eso ya ustedes lo pueden buscar ahí, porque yo podría dictarle aquí los testigos, pero se nos iría muchísimo tiempo, ¿cierto? También dice que Jesús se constituye en el primogénito. Y el primogénito quiere decir que es el primer hijo de Dios y de la Virgen María. Es el primero de Dios y el primero de la Virgen María. Es decir, que antes de que naciera Jesús no habían hijos de Dios. Y la Virgen María, como era virgen, pues tampoco había tenido hijos. Entonces, Jesús se constituye en el primogénito, o sea, el primer hijo de Dios y el primer hijo de la Virgen María, primogénito de Dios y primogénito de la Virgen María. Y se constituye en el unigénito. Recuerde que es de único. El único, que ya después vendrían otros hijos de Dios. Ustedes y yo, ya por haber oído y haber creído, ya ustedes y yo somos hijos de Dios. Pero no engendrados en el vientre de nuestra mamá por el Espíritu Santo. Ya nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué? Por haber conocido a Jesús, por haber creído en Jesús conforme a las Escrituras y porque nos arrepentimos, nos convertimos, nos volvimos a Dios, perdonamos y Dios nos hizo el milagro de que naciéramos de nuevo. Nos quitó el corazón de piedra y colocó su Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, y al poner su Espíritu Santo dentro de nosotros, ahí nos constituimos en hijos de Dios. ¿Sí ven? Por eso es que es el único hijo de Dios en el vientre de una mujer. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, al ser hijo de Dios, se constituye en primogénito y en unigénito. El primero de los engendrados por Dios, el único en una virgen. Nosotros somos engendrados por Dios, pero no en una virgen. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros necesitamos, por eso le pedimos a Jesús, en el nombre de Jesús. Porque gracias a Él, Dios nos oye, porque Él es el único mediador y porque Él es el Hijo de Dios. Ahora también necesitamos conocer por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Sí, Jesús es el Cristo. Pero usted y yo debemos conocer cómo llegó Jesús a ser el Cristo. ¿Por qué decimos que Jesús es el Cristo? ¿Por qué creemos que Jesús es Cristo? Entonces, es por tres razones que Jesús es el Cristo. En primer lugar, es porque en Jesús todas las profecías se cumplieron. ¿Sí? Todas las profecías sobre Él y en Él se cumplieron. Bueno, aquí dice que cuando dice, bueno, ya miramos acá cómo miro el chat, acá. Bueno, es porque dice que ahí ya los hombres habían pecado, ¿sí? Entonces, según la pregunta aquí. Hermana Catherine, es que no puedo entrar aquí al chat, su merced me puede leer la pregunta. Si quiere yo se la leo aquí rápidamente. Listo, léamela por favor. Dice, cuando dice en la Biblia que los hijos de Dios conocieron a los hijos de los hombres, ¿a qué se refiere? Bueno, es que cuando los hijos de Dios es porque fueron hechos, nacieron en Adán y en Eva antes de pecar.
¿cierto? Y los hijos de los hombres fueron esos hijos que nacieron cuando se unieron los hijos de Dios con los hijos de los hombres. O sea, ya esos, cuando el hombre pecó, ya esos hombres que nacieron después de que Adán y Eva pecaron, ya no se llamaron hijos de Dios, sino que se llamaron, ¿qué? Hijos de los hombres. Porque ya al ser hijo, ya quiere decir que ya el que nació después de que Adán y Eva pecaron, ya no eran hijos de Dios porque ya nacieron con pecado. Entonces dejaron de ser hijos de Dios y ya son hijos de los hombres. Eso es. ¿Listo? Pastora, disculpe, en Bueno. cuanto a eso, o sea, yo tenía entendido que primogénito es porque es el primero de los muertos, ¿sí? No sé si he entendido mal. Primero que ha resucitado. Bueno, también la Biblia refiere que Jesús es primogénito. Vamos a mirar un momento acá. Ya dice que también él es el primogénito de los muertos. Quiere decir que como Jesús, cuando Dios le cargó el pecado, ahí nos salimos un poquito al tema, pero bueno, cuando Dios le cargó el pecado de toda la humanidad a Jesús, Jesús se quedó separado del Padre, murió, ¿cierto? Entonces Jesús muere y va al Hades y va allí a pagar por ustedes y por mí, pero como él no hizo pecado, entonces Dios lo resucita. Él es el primero que resucita de los muertos, porque como él se perdió por causa de nuestro pecado, pero como no hizo pecado, entonces es el primero de la resurrección, es el primero que Dios resucita. Y luego van a resucitar ¿quiénes? Pues vamos a resucitar, pero para vida eterna aquellos que creímos en Jesús, porque él es el primero de la resurrección. Al primero que Dios resucitó, ¿fue a quién? A Jesús, al primero de los muertos. Es decir, que recuerde que Jesús se perdió por causa de nuestros pecados y murió física, espiritual, física y perpetuamente. Pero como no hizo pecado, Dios lo resucitó. Es el primero, el primogénito de los muertos, al primero que resucita Dios. Pero también es el primogénito. Quiero mostrarle aquí, voy a mostrarle aquí un versículo donde dice, ya le muestro acá, leo un versículo, donde dice, acá, dice, Primera de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Bueno, este es de unigénito. Voy a mostrarle un versículo donde habla de primogénito. Romanos 8:29, porque a los que han conocido, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que él es el primer hijo de Dios, pero por la fe en Jesús íbamos a muchos hijos de Dios y nos íbamos a constituir ¿en qué? En hermanos de Jesús. ¿Sí? Y Colosenses 1:15 dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Mamá, silencio el que, micrófono, qué pena. Pues. ¿Cómo es el ¿Es válido versículo? lo que Perdón. dice el hermano? Ya lo hago. Es válido lo que dice el hermano, el primogénito de los muertos es el primero que resucita a Dios. ¿Sí? Y el primogénito de Dios y de la Virgen María. El primogénito de Dios quiere decir que el primer hijo, el primogénito de los muertos es el primero que Dios resucita. ¿Ahí quedó claro, mi hermanito? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, ¿en qué íbamos? Ah, bueno, en que Jesús es el Cristo, ¿cierto? Entonces dice que Jesús, en Jesús se cumplieron todas las profecías, ¿cierto? ¿Cuáles profecías? Esas profecías que estaban desde Génesis hasta Malaquías. Entonces, cuando dice, en él se cumplieron las escrituras, ¿cierto? Quiere decir que todo aquello que estaba dicho, que se cumpliría en él y que no dependía de Dios, sino de Jesús, sino de Dios. En él se cumplieron las profecías. En él se cumplieron las profecías. Quiere decir que en él se cumplieron aquellas profecías que dependían de Dios. Es que dice que antes de que Jesús naciera,
Dios habló a través de los profetas acerca de la llegada de Jesús, el llamado Cristo o Mesías. O sea que por los profetas, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta Malaquías, Jesús había anunciado la llegada ¿de quién? Del Mesías o el Cristo. Entonces, para que Jesús fuera el Cristo, porque aquí tenemos que saber es por qué Jesús fue el Cristo, es porque en él se cumplieron todas las profecías. ¿Cuáles profecías? Aquellas que dependían de Dios. ¿Cuáles eran esas? Por ejemplo, no dependía de Jesús nacer en una mujer virgen, ¿o sí? No dependía de Jesús nacer de una mujer virgen. ¿De quién dependía? De Dios. De Dios. Pero ahí decía que nacería de una virgen. Entonces, esa profecía se cumplió en Jesús. O sea, en él se cumplió. Nacería en Belén. ¿De quién dependía que naciera en Belén? De Dios. De Dios. Allá en la Biblia en Miqueas dice que él nacería en Belén. Entonces, eso se cumplió en Jesús. También decía que nacería de noche. Uno no elige ni el lugar ni la hora, ¿cierto? Entonces, al nacer de noche, eso se cumplió en Jesús. Huiría a Egipto. Dependió de Dios, pero se cumplió en Jesús. Vendría sobre él el Espíritu Santo. Sobre sus ropas echarían suerte. Iba a morir en la cruz. Iría al Hades. Resucitaría el tercer día. Y así hay muchas profecías, por ejemplo, que era de la simiente de la mujer, que era la simiente de Abraham, que era la simiente de Isaac, que era la simiente de Jacob, que era la simiente de Judá, que era la simiente de David, y que nacería de una mujer virgen. Todas estas profecías se cumplieron en Jesús. Por eso es que Jesús es el Cristo, porque en él se cumplieron las profecías. Cuando ustedes les pregunten por qué Jesús es el Cristo, entonces ustedes, la primera respuesta es porque en él se cumplieron las escrituras. Probablemente les van a preguntar ¿cuáles escrituras? ¿Cuáles escrituras se cumplieron en Jesús? Entonces, ¿cuáles se cumplieron? Todo esto. Todas las profecías que estaban desde Génesis hasta Malaquías. Todas las Eso, entonces escrituras. yo tengo que saber cuáles son las profecías que se cumplieron en Jesús, porque ahí es donde usted y yo estamos conociendo a Jesús, que ese es, para que por ahí dice la Biblia, y cuando vendrán muchos Cristos, pero usted y yo no vamos a ser engañados porque nosotros ya sabemos que ya el Cristo vino y que en este es porque cumplió en este cumplió las escrituras. Ya no vamos a ser engañados si lo creímos. Pero usted y yo tenemos que saber cuáles fueron las profecías que en él se cumplieron. Luego, en segundo lugar, tenemos que Jesús es el Cristo porque él cumplió las escrituras. Note que hay diferencia. Dice que Jesús no pecó, cumplió la ley. La ley no era solamente 10 mandamientos. Sí, perdón, voy a cerrar aquí un momento la puerta. Bueno, ya regresé. Entonces, él cumplió las escrituras. Dice que no pecó. Él cumplió toda la ley. Esa ley son los 613 mandamientos, no son solamente 10. Dice, y las profecías que hablaban de él. O sea, Jesús cumplió las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Entonces aquí también usted y yo necesitamos saber cuáles fueron las escrituras que Jesús cumplió. Él las cumplió. Esto sí dependía de Jesús. Era decisión que él tenía que tomarlas. Porque él dice que él no pecó. ¿Sí? Por eso es que Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O
sea, él vino y cumplió todos los 613 mandamientos, 365 de no hacer y 600 y 300, bueno, en total es 613. ¿Sí? Él los cumplió. ¿Cuáles? Por ejemplo, dice que comería mantequilla y miel hasta que sepa escoger lo bueno y desechar lo malo. Ah, a él le tocó leer allí la Biblia para saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Él le tocó allí leer y leer hasta que sepa qué fue lo que dijo Dios que hiciera y qué fue lo que dijo Dios que no hiciera, para poder ser obediente. O sea, él cumplió. Dice que abriría en parábola su boca. Cuando él fuera a enseñar, ¿cómo él le enseñaría? Por medio de parábolas. Entonces, por eso es que encontramos, eso ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús cuando viene, por eso es que él enseña en muchas ocasiones, él enseña ¿por qué? Por medio de parábolas. Dice, permanecería en silencio ante sus acusadores. Eso era una profecía que había. No, y se cumple en el Nuevo Testamento cuando Jesús fue llevado allí, acusado falsamente, ¿cierto? Dice que cuando lo acusaron, él no abrió su boca. Sí, era calladito allí. Entonces, porque él cumplió esa escritura. Dice que intercedería por sus perseguidores. Note que Jesús allí en la cruz, ¿qué decía? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. O sea, que él cumplió. Sí, y dice que no gritaría ni alzaría su voz. Entonces, Jesús siempre, él cumplió. Entonces, ustedes y yo necesitamos saber cuáles fueron las escrituras que cumplió Jesús. Porque por eso Jesús es el Cristo, porque él cumplió aquellas cosas que dependían de él. ¿Sí? Esa es la segunda razón por la cual Jesús es el Cristo. Y la tercera razón por la cual Jesús es el Cristo es porque el Padre dio testimonio de que Él es el único Cristo. Sí, miren lo que dice aquí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y ¿qué? Señor y Cristo. Dios dio testimonio de que Él es el único Cristo. Dios dio testimonio. Mire, y también Jesús dio testimonio de que Él es, de que Él era, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios dio testimonio, Él se complacía en Él. Pero este versículo que tenemos aquí, 2:36, dicen claramente que Dios dio testimonio de Jesús, que Él es el Cristo. Por eso pedimos en el nombre de Jesús. Todas estas cosas que estamos hablando nos lleva a comprender por qué usted y yo pedimos en el nombre de Jesús. Aquí estamos, por eso cuando nosotros necesitamos saber quién fue Jesús para tener la certeza de que yo pido en el nombre de Él y que cuando yo pida en su nombre yo voy a recibir. ¿Sí? También es importante conocer que Jesús es el siervo. La Biblia dice que Jesús es el siervo, ¿cierto? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿cierto? Entonces, Jesús dice que vino a rescatar lo que se había perdido. Aquí en esta parte donde conocemos a Jesús el siervo, nos aclaran, ¿sí? Para que seamos convencidos por qué usted y yo pedimos en el nombre de Jesús. Resulta que cuando Dios hizo al hombre, ustedes ya conocen que lo hizo con todos los privilegios, ¿cierto? Era rico, era sano, no tenía afán, todo lo que él tenía, pero resulta que cuando Adán peca, el hombre perdió todo esto. Entonces Jesús viene a servir y en el servicio él hace rescatar lo que Adán perdió, ¿sí? Sin que nosotros tengamos que pagar, porque ya Jesús es el que rescata, pagando un precio, ¿qué? Un precio, entonces por eso él es el siervo. Entonces dice que
Aquí es muy importante que usted y yo conozcamos que Jesús en su servicio derramó su vida por usted y por mí, porque rescatar y salvar lo que se había perdido. Uno era pagando un precio muy alto y lo otro, un milagro, era derramar su sangre, porque nosotros no podíamos ser salvos sino solamente por medio de que alguien muriera, alguien que tuviera la condición, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros sepamos que Jesús derramó su sangre preciosa para que sus pecados y mis pecados fueran perdonados, ¿sí? Entonces, ¿ustedes recuerdan que todas las personas tenemos un libro de las obras? ¿Sí lo recuerdan? Sí, señora. Sí, señora. Amén, pastora, sí, señor. Sí, señora. Bueno, ¿y qué se escribe? ¿Qué es el libro de las obras? Es el libro donde está escrito todo lo que hacemos desde que nacemos hasta que morimos. Aló. Ah, sí, señora, sí, muy bien. Y dice que allí se registra, es como un libro de contabilidad, ¿cierto? Y dice que se registra segundo a segundo todo lo que nosotros hacemos. Todas nuestras obras están escritas allí. Por eso es que dice que, y entonces, como está escrito allí en ese libro, como Dios, aquí nosotros debemos pensar que Dios es el dueño de todo, ¿cierto? Entonces Dios nos da todo. Como nosotros, todo es de Dios, Dios nos lo da, entonces nosotros un día, todas las personas tenemos que ir a dar cuentas. Los que se salvan y los que se pierden, todos tenemos que ir a dar cuentas allí. Unos daremos cuentas en dónde, en el tribunal de Cristo, y otros darán cuenta en dónde, en el juicio del gran trono blanco. ¿Y qué se va a tener en cuenta? Pues este libro de las obras. Entonces, como desde que nosotros nacimos, todo se estaba escribiendo en el libro de las obras. Hermana Irma, ¿Sí? perdón, un segundo, tengo una duda. Sí, señora. El tribunal de Cristo es para salvación y el tribunal de, espérate un segundo, y el otro, se me escapa el nombre. Hay dos tribunales, ¿cierto? Bueno, todas las personas, todos, no va a haber, nadie se va a escapar. Todos tenemos que dar cuentas, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde se da cuenta? Los que se salvan o los que nos salvamos, porque aquí estamos precisamente con esa fe, ¿cierto? Entonces, tenemos que dar cuenta, ¿dónde? En el tribunal de Cristo. Allí van a preguntar esas obras que nosotros hicimos, ¿cuál fue la motivación por las cuales las hicimos? ¿Cierto? La motivación correcta y perfecta y que no va a tener pérdida es aquellas cosas que ustedes y yo hicimos por amor. Que fuimos a predicar el evangelio. ¿Cuál fue la motivación? Para que tuviéramos, para que fuéramos reconocidos, para que por dinero o por qué. La motivación correcta es el amor. ¿Qué me motiva a mí? Entonces, esas obras nuestras que hicimos aquí, le dimos el vaso de agua a una persona. ¿Qué me motivó a darle el vaso de agua a esa persona? Eso allí nos van a dar cuentas en el tribunal de Cristo. Los que se pierden darán cuenta en dónde, en el juicio del gran trono blanco. Por eso es que allá en Apocalipsis dice que los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro. ¿Sí? Entonces miren la trascendencia de que para que ese libro de las obras, su libro y mi libro, fuera borrado, Jesús tuvo que derramar su sangre preciosa. Por eso es que usted y yo, perdón, por eso es que usted y yo le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, porque es Jesús quien derramó su sangre para que esos pecados fueran borrados del libro y fueran remitidos a lo profundo del mar. Porque desde que nacemos nosotros se estaba registrando este libro. Todas las obras en detalle. Por eso es que dice de toda palabra ociosa que hablen los hombres,
De ellos darán cuenta en el día del juicio. ¿Sí? Entonces, ahí vemos el amor de Dios y el amor de Jesús y el servicio de Jesús. Entonces, para que Jesús pudiese borrar nuestros pecados del libro de las obras, ¿qué fue necesario? Fue necesario que Dios cargara nuestros pecados en Jesús, cargara el pecado en Jesús, todos nuestros pecados, ¿cierto? Y Jesús, ¿qué hizo? Los exhibió públicamente, ¿sí? Y triunfó sobre ellos en la cruz. Y los echó en lo profundo del mar y lo mejor es que nunca más Dios se vuelve a acordar ¿de qué? De esos pecados. Pastora, perdona, están haciendo una pregunta que si son 613 o 603 mandamientos. Por el chat. Señora. Preguntan por el chat si son 613 mandamientos o 603. Son 613, ¿cierto? 613. Gracias. Son 613 mandamientos que cumplió Jesús. Por eso es que le pedimos en el nombre de Jesús. Por eso es que cuando usted y yo decimos, Padre, en el nombre de Jesús, inmediatamente Dios inclina su oído, no a nosotros, sino porque nosotros decimos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús está el poder de la deidad. ¿Sí? No es porque nosotros lo merezcamos, es porque Dios es bueno y porque Jesús lo ganó para nosotros, lo rescató. Por eso es que nosotros pedimos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces dice que ya al Jesús con su sangre preciosa derramada, dice que derramó su vida hasta la muerte, o sea, la sangre la derramó, para que con esa sangre preciosa sus pecados y mis pecados fueran borrados del libro de las obras, fueran remitidos a lo profundo del mar y ya Dios nunca más se acuerde de ellos, ¿cierto? Por eso es que era necesario que Jesús muriera ¿cuántas veces? 3 veces, ¿sí? Para que usted y yo tuviéramos esa esperanza de resurrección, ¿sí? Entonces, él muere esas 3 veces para que el enemigo fuera destruido, para que tuviéramos una herencia y para que pudiésemos llegar a ser hechos hijos de Dios. Puede que Jesús es el siervo y dice que, entonces dice que él fue ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Estas buenas nuevas las vamos a ver más adelante porque él fue el que vino predicando el evangelio. Él vino a dar buenas nuevas. Lo fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón, es decir, para que al oír el evangelio, al oír esa buena nueva, nosotros nos fuera dado un nuevo corazón. Cuando dice sanar a los quebrantados de corazón era que porque estábamos perdidos a causa de la naturaleza de pecado que habíamos recibido o heredado de Adán, ¿cierto? Dice a pregonar libertad a los ciegos de nacimiento, pero también a los ciegos espirituales, así como estábamos nosotros. Dice que cuando nosotros conocemos esa buena noticia que es Jesús, entonces el velo por Cristo es quitado. Entonces solo él fue ungido para pregonar libertad a los ciegos, a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. ¿Oprimidos por quién? Por el enemigo, ¿sí? Y también dice que fue ungido para predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es ese año agradable? El año en que se nos predicó la buena noticia, el año en que se nos predicó el evangelio. Este es el año agradable del Señor y necesitamos predicar el evangelio, ¿sí? Jesús vino a servir, dice que Jesús tuvo que ser crucificado, estuvo 6 horas allí en esa cruz vivo y dice que estuvo 2 horas muertos allí para que nosotros pudiésemos ¿qué? Recibir el Espíritu Santo y para que se cumpliera que maldito todo aquel que es colgado en un madero, se hizo maldición por nosotros, ¿sí? Dice que fue ungido
Y dice que también allí vino a servir, dice que Jesús fue coronado de espina, fue desfigurado su rostro con una vara, le arrancamos la barba, lo azotamos, lo horadamos en sus manos y en sus pies, para que usted y yo, al Jesús ser completamente una llaga, por la llaga en el cuerpo de Jesús, al padecer todo esto que le hicimos nosotros, coronado de espinas, desfigurado su rostro, le arrancamos la barba, o sea, lo desfiguramos completamente. Y todo, entonces Jesús quedó una completa llaga. Y dice que, ¿para qué? Para que ustedes y yo pudiésemos en el nombre de Jesús pedirle sanidad al Padre. O sea, que el Padre nos sana por la llaga en el cuerpo de Jesús, porque Jesús lo ganó para usted y para mí. Jesús pagó por su sanidad y por mi sanidad. Ya está hecho. Dice, no dice para que fuéramos sanados, sino para que nosotros ya fuimos sanados. Porque es que Jesús lo pagó, Jesús lo ganó para nosotros. Por eso es que pedimos en el nombre de Jesús. Dice que era necesario que Jesús fuera condenado, que él muriera espiritualmente, es decir, que muriera separado del Padre, que muriera físicamente, para que ustedes y yo fuésemos salvos del infierno. Jesús muere para que usted y yo fuésemos salvos. Por eso es que pedimos en el nombre de Jesús. Puede que Jesús allí en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, porque Él murió, se perdió para que usted y yo fuéramos salvos y no fuéramos al infierno. Dice que Jesús llevó en su cuerpo todo el castigo por nuestros pecados y murió allí en el monte de la calavera y allí expiró. Y dice que el alma y el espíritu de Jesús estuvo en el Hades para llevar el castigo de nosotros, para que nosotros no recibiéramos ese castigo, para que usted y yo no fuéramos al Hades, para que usted y yo no fuéramos al infierno. Jesús vino a servir, por eso es el siervo de Dios. Dice que tuvo que ser destituido de la gloria de Dios. Sí, es decir, que se hizo enemigo de Dios por causa de nosotros, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados, para que usted y yo pudiéramos tener comunión con Dios. ¿Sí? Y para que al tener comunión, entonces podamos ser uno con Jesús, a causa de que Él nos liberta de ese pecado. Se perdió para que usted y yo fuéramos salvos. Fue crucificado desnudo allí, porque a veces uno ve en los retratos y en estos cristos que colocan allí, en esta imagen que colocan allí, que la parte íntima tiene como un trapo, digámoslo ahí, para cubrirlo, pero no. Dice que fue crucificado desnudo, dice que no se le hizo justicia allí. Y nosotros, para que al ser crucificado desnudo, nosotros al resucitar, pudiéramos resucitar vestidos. Es decir, que allí Jesús estaba ganando para nosotros, ¿qué? Las vestiduras. Entonces, todas esas cosas que Jesús rescató, que dice que son más de 56 cosas que Jesús rescató para nosotros porque Él vino a servir. Dice que hijos de Dios, ser hechos de Dios, tener comunión con Dios, tener la salvación, que usted y yo pudiéramos ser nuevas criaturas, que usted y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios, que pudiéramos tener la resurrección de nuestro cuerpo, que usted y yo pudiéramos tener morada en el reino de los cielos, que usted y yo podamos tener vida eterna, que podamos ser salvos del infierno, que usted y yo podamos ser constituidos justos, que podamos participar de la naturaleza divina, que pueda ser borrado el libro de las obras, que podamos que nuestros pecados sean remitidos, que usted y yo podamos ser santificados, que usted y yo podamos tener el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, que usted y yo podamos ser libres del temor a la muerte, que usted y yo podamos ser libres del temor al enemigo, libres del mundo, ¿sí? Que usted y yo podamos tener la mente de Cristo, que usted y yo podamos ser verdaderos adoradores, que usted y yo podamos ser más que vencedores. Bueno, aquí es una lista larga, porque son más de 56 cosas que Jesús ganó para usted y para mí. ¿Y sabe qué es lo más, hermanos amados? Que Jesús, por cada cosa que Jesús ganó,
o rescató eso que Adán perdió allá en el huerto y que Jesús vino a rescatar. Por cada cosa que él rescató, Jesús tuvo que pagar un precio. Jesús pagó para que usted y yo pudiéramos disfrutar eso que Adán perdió, ¿sí? Para que nosotros lo disfrutáramos. Es necesario que nosotros conozcamos quién fue Jesús, para que nosotros podamos pedir con toda convicción al Padre en el nombre de Jesús, y ustedes y yo podamos valorar el sacrificio de Jesús, ¿sí? Entonces, cada cosa que Jesús ganó para nosotros, a él le tocó pagar. Mire, por ejemplo, Jesús ganó para nosotros la paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿cierto? Y a veces a nosotros no nos miran o no nos saludan y nosotros perdemos la paz. Pues como a nosotros no nos costó, ¿cierto? Pero resulta que a Jesús sí le costó que usted y yo tuviéramos, él pagó para que usted y yo tuviéramos paz. Por eso es que Jesús dice, mire, por nada estáis afanados, no se afanen, solamente pidan, porque yo ya lo rescaté, yo ya lo gané para ustedes, pídanle al Padre. ¿Sí? Entonces, eso es. También es necesario, yo creo que ya el tiempo, ay Señor, el tiempo se nos va a acabar y estamos, no sé, vamos a ir un poquito más ligero porque nos detenemos mucho pero es que este tema se deleita uno en estos temas. Aquí, hasta aquí vamos en alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, Bueno, señora. entonces, también es necesario que ustedes y yo conozcamos que Jesús fue el Cristo. Ya lo conocimos, que por qué Jesús fue el Cristo. Pero también es necesario que nosotros conozcamos que Jesús es el Evangelio. ¿Sí? Entonces, ya ustedes y yo sabemos que el Evangelio es un hombre llamado Jesús. ¿Cierto? Es un hombre llamado Jesús. El Evangelio es un hombre llamado Jesús. Hay dos razones por la cual Jesús es el Evangelio. Una, porque Él es la buena noticia. ¿Sí? Porque Jesús es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia, una de las partes donde la encontramos allí en las Escrituras es en Lucas 2:10. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que nació el Salvador. Entonces, el Salvador es Jesús. Entonces, por eso Jesús es el Evangelio, porque es la buena noticia. ¿Sí? Entonces, Él es quien nos da el mensaje de salvación, ¿cierto? ¿Cómo reconciliarnos con Dios? Por medio de Él, ¿no? Y bueno, entonces, todo lo que Él es la buena noticia, Él es el Salvador. Lo segundo por lo cual Jesús es el Evangelio es porque Jesús predicó de sí mismo. Note que no es que predicó a sí mismo, no es a sí mismo, sino que Jesús predicó de sí mismo. O sea que cuando Jesús vino a hablar, ¿habló de quién? Habló del Evangelio. ¿Cuándo habló del Evangelio? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Sí? El que nadie puede venir al Padre sino por mí. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que a mí viene no le echo fuera. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Note que Jesús predicó de sí mismo y él vino a decirle a la humanidad que la necesidad que el mundo tiene es del Evangelio. Que la solución a para esta vida y para la venidera es el Evangelio. O sea, un hombre llamado Jesús. Por eso es que usted y yo pedimos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús, ¿cierto? Así resumiendo básicamente. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos a Jesús. Ahí tenemos la respuesta al segundo paso, ¿por qué pedimos en el nombre de Jesús? Pero en cuanto a la oración, bueno, aquí tenemos que Jesús murió espiritualmente,
murió físicamente y murió perpetuamente. Entonces, todo lo que concerniente al evangelio que de Jesús, ustedes y yo debemos conocer. También encontramos un tercer paso en la oración, que es, el tercer paso es pedir presentando una solución al problema o a la situación. Bueno, aquí estamos todo lo que Jesús ganó para nosotros. Aquí la base, aquí sí. Todo lo que Jesús ganó para nosotros. Entonces, ¿cómo pedir? Dice que el tercer paso es pedir lo que se necesita, planteando una solución. Entonces sabemos que la oración es pedir. Ya no vamos a quejarnos, ya no vamos a dar gracias, ya no vamos a hablar con él, ya no lo vamos a adorar, ya no vamos a exaltar, sino que cuando decimos voy a orar, ya usted sabe, ya ustedes y yo sabemos que vamos a ¿qué? A pedir, ¿cierto? Entonces aquí que es muy trascendental o de gran importancia, es que ustedes y yo, ¿sí? Identifiquemos el problema y hallemos una solución a ese problema, y esa solución es la que nosotros le vamos a presentar a Dios. Por eso es que nosotros, lo que Dios está esperando es que usted, cuando oramos, lo que Dios espera cuando usted y yo oramos es que le planteemos a Dios una solución, que le digamos qué necesito, ¿sí? Él no quiere que nosotros le digamos, le contemos el problema, aunque ya Dios, antes de que esté la palabra en nuestra boca, Dios ya la conoce. Pero Él no está esperando que usted y yo vayamos a contarle, ¿sí? Entonces debemos, ¿qué? Es plantearle. Mire, dice, Dios espera que planteemos soluciones. No debemos dejar las soluciones de nuestras peticiones al azar. Ah, no, pues Dios sabe que yo necesito. No. El que pide recibe, y el que no pide, el que no pide no va a recibir. No recibe. No recibe es porque no recibe. Si recibe es porque alguien vio la necesidad y pidió por él, ¿cierto? Y hay gente que vive hablando, Señor, enviar alimento a los que no tienen. Por eso muchas veces si la persona no ora, pues recibió el alimento porque alguien pidió. Pero Dios espera que usted y yo seamos hombres y mujeres de oración. Entonces, ¿qué dice? Identifiquemos el problema para saber plantear la solución. Necesitamos ser específicos. Por ejemplo, danos el pan para este día. Como el ciego Bartimeo que Jesús, cuando lo llevaron ante Jesús, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Y qué dijo Bartimeo? Quiero recobrar la vista. ¿Sí? El leproso que dijo, Señor, si quieres puede limpiarme. ¿Y qué le dijo a Jesús? Quiero. Maestro, quiero que recobre la vista. Entonces, ustedes y yo debemos plantear la solución clara. ¿Por qué nos toca a nosotros presentar la solución? Porque no va de acuerdo a la voz, a la fe de Dios. Porque Dios es Dios de fe. Él nos dio ejemplo. Él dijo, hágase la luz y la luz fue hecha, ¿cierto? A ustedes y a mí. Está ventilando muchísimo aquí. ¿Ustedes sí oyen allá el ruido? Está sonando hartísimo. Se oye. Tenemos harta. ¿Se oye? Sí, pero se escucha bien. Ah, bueno, es que estas tejas aquí suenan y suenan y es como si ya se fuera a desentejar esta casa, pero gracias a Dios que Dios la tiene. Él es el que sostiene esta casa. Bien guardada. Está ventilando muchísimo aquí. Entonces, ustedes y yo necesitamos, Dios nos Ahora sí hay interferencia, mi pastor. por medio de Jesús, fe suya y a la fe mía. ¿Hasta dónde somos osados las peticiones, cierto? Así como Jesús cuando fue a escoger los discípulos, dice que él según eso, toda la noche orando para escoger sus discípulos, para andar sobre las aguas que hizo. Según los estudiosos, dicen que oró 7 horas para poder caminar 3 horas sobre las aguas. Entonces, también Jesús insistió en la oración. ¿Por qué debemos nosotros insistir?
Jesús nos dio el ejemplo allí en el Getsemaní cuando él fue la primera vez, ahora fue antes de morir, ya iba a morir espiritualmente, y dice que él fue la primera vez a orar 1 hora. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. ¿Cierto? Pero oró la primera vez, oró la segunda vez, y cuando sale dice, mi alma está triste hasta la muerte, y vuelve y ora. ¿Cierto? Entonces él voy y oró, y dice que después de haber orado la tercera vez, o sea, 3 horas por esa petición, dice que los ángeles vinieron y lo fortalecieron. Entonces usted y yo debemos orar hasta que usted y yo tengamos ¿qué? Tengamos paz. ¿Listo? Ese sería el tercer paso. Y el cuarto paso es que la oración debe ser ¿qué? Audible. ¿Sí? Esta oración es que Jesús lo dijo. Cuando oréis, decid. Eso está en Lucas 11, 2. Lucas capítulo 11, versículo 2 dice, cuando oréis, decid. Jesús no dijo cuando oréis, pensar. O sea, que la oración no es mental y no encontramos en la Biblia que alguien haya dicho o haya hecho una oración, ¿qué? Mental. Debe ser audible, debe salir a través de la boca con fe, es desde el corazón. Se necesita que lo hablemos, que lo expresemos, que lo digamos audiblemente, es decir, que es sano. Y aunque Dios sabe lo que necesitamos, pero yo debo ¿qué? Yo también debo decir. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual, una de las razones por la cual nosotros lo hacemos audiblemente? Pues es porque Jesús nos oye. La Biblia dice que aquí el versículo dice, y esta es la confianza, ¿cierto? Dice, y esta es la confianza, es decir, que ustedes y yo lo hacemos con fe, con confianza en que Dios nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Sí? Es decir, que Dios nos oye. Y si usted y yo sabemos que Dios nos oye, entonces sabemos que en cualquiera cosa, ¿sí? Que pidamos, ya las tenemos, sabemos que tenemos. No dice las tendremos. Cuando usted pide, Dios oye. ¿Sí? Entonces, la oración, note que la oración debe ser audible, no mental. Aunque en otros tiempos nos decían que en otra cantidad de cosas, pero no. Es audible porque la Biblia le dice, ¿cierto? Último paso en cuanto a la oración, dice que Jesús cuando terminó la oración modelo, dice que Jesús terminó la oración con la palabra amén, ¿sí? Eso es como cuando él decía, esto es, así se ha hecho, así se haga, lo declaro hecho, lo recibo, lo ordeno. Todo esto en el nombre de Jesús. Entonces esa palabra amén es la parte activa de la oración. Pero no es porque nosotros digamos amén. Es por el hecho de que usted y yo lo hacemos ¿con qué? Lo hacemos con fe. Esa oración debe ser hecha con fe. ¿Sí? Conforme, esa fe que es conforme a la palabra de Dios. Es creyendo que si Dios lo dijo, ¿sí? Que si Dios lo dijo, se hará. Entonces, para que usted y yo podamos en esa oración, cuando oramos, entonces terminamos con la palabra amén, ¿cierto? Presentamos la solución y es con palabra amén, ¿sí? Lo confesamos, lo llamamos, lo decimos. Entonces Jesús decía, tu fe te ha salvado, levántate y anda. Niña, levántate. O sea, eso es llamar, darle la orden a la situación, no a Dios. Entonces debemos nosotros que todas estas peticiones nosotros las hagamos con fe, ¿sí? Dios es quien lo hace. No tengamos miedo de acercarnos a Dios, hagámoslo sin miedo, sin afán, sin prejuicios, ¿sí? Muchas veces uno oye que la persona dice, no, mi familia es salva, pero no ha orado. Entonces ahí está hablando ¿qué? Positivamente.
y lo positivo no nos sirve, ¿sí? Si no ha orado, no lo tiene, por más que sea positivo, ¿sí? Pero si ora, lo tiene. Entonces, siempre nos han enseñado, si nosotros oramos, ¿para qué nos afanamos? Por eso es que Jesús dijo, por nada estáis afanados. Sí, y por allá el apóstol Pablo dijo, por nada estáis afanados, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro pensamiento y vuestro corazón en Cristo Jesús. Ya Jesús lo ganó, ahora solamente pidámoslo. Y la oración es lo que quita el afán. Si se afana, entonces dice, ¿para qué ora? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que ustedes y yo seamos hombres y mujeres de oración, que tengamos fe, que podamos vencer esa incredulidad. Para vencer la incredulidad es necesario orar y ayunar. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿En dónde se basa su fe para orarle a Dios? Para pedir a Dios en el nombre de Jesús. Pues esa fe, la base de nuestra fe debe ser las escrituras, ¿sí? O sea, que nosotros, Jesús dijo, tened fe en Dios, porque Él es el dueño de todo y es el que lo dijo. Entonces, vayamos a la escritura para que nuestra fe aumente, ¿sí? Si nosotros leemos las escrituras, vamos a estar seguros que Dios ya lo dijo. Y si Dios lo dijo, parémonos ahí. No dejemos que la duda entre en nuestro corazón. También dice que la respuesta a la oración puede ser progresiva. A veces no se recibe inmediatamente, pero sigamos orando. A veces se ora por una sanidad y la persona no en el momento fue sana, pero otras veces fue paulatinamente, poco a poco, hasta el día pensado, menos pensado, la persona dice, uy, ya no me duele la pierna, se me quitó y no me di cuenta qué horas. Es que fue una sanidad, ¿qué? Progresiva. Cuando vienen esos dardos, ¿sí? Que son esos pensamientos de incredulidad que no vienen de parte de Dios, ¿sí? Hay que llevarlos, ¿qué? Que Dios los lleve cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Hay que echar fuera esos pensamientos. Sí, eso, como decía por ahí un pastor que cuando me estaba enseñando, dijo, nadie puede impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que vengan a hacer nido en nuestra cabeza. Entonces echemos fuera esos pensamientos de incredulidad que no provienen de Dios porque van en contra de la palabra y nosotros peguémonos, estemos seguros que está en la palabra de Dios y sigamos adelante, ¿sí? Que nuestras oraciones sean inteligentes y coherentes y concretas. También nosotros dice que nos podemos apoyar en la fe de alguien, así como Jesús se apoyó en la fe de los antiguos, ¿sí? Para poder pedirle a Dios o hacer aquellas cosas que otros ya habían hecho, ¿cierto? Si nuestra fe está muy débil, también podemos apoyarnos con otras personas, nos ponemos de acuerdo con otras, venga, oramos. Entonces dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, les será hecho, ¿sí? Ahí otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho, ¿sí? Por el Padre que está en los cielos. Entonces, este tema de la oración nos permite conocer más a Dios, conocer más a Jesús. Por eso es necesario que nosotros sigamos leyendo las escrituras y que esa palabra more en nuestros corazones para que el Espíritu de Dios la saque en el momento que nosotros la necesitemos. Ese es un mandamiento también. Entonces, para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, ¿qué debemos hacer? Necesitamos leer la Biblia para que nuestras oraciones sean conforme a lo que está allí escrito, y lo que está allí escrito en la fe es en la Biblia es lo que forma nuestra fe. O sea, la fe de nosotros se forma, se hace en la palabra de Dios. Entonces, que no dudemos, sino que creamos a eso que Dios ya nos ha dicho y a eso que Jesús ya ganó para nosotros. Espero, mis amados hermanos, que esta palabra haya sido de bendición. Hay mucho que decir, hay mucho que estudiar, hay mucho sobre la oración, pero el propósito de este tema es que conociéramos más a Dios y conociéramos más a Jesús. ¿Por qué pedimos al Padre? ¿Por qué pedimos a Jesús en el nombre de Jesús? ¿Por qué lo hacemos de esta manera, estos 5 pasos que están establecidos?
Entonces, hermanos, vamos nos quedan 5 minutos. No sé si hay alguna pregunta. Pues una pregunta, Hasta ¿no? En la parte de orar, teniendo en cuenta los 5 pasos, si uno, pues antes de decir el amén, ¿no? Uno dice, pues que se haga tu voluntad y no la mía, ¿está bien o no? Bueno, de hecho, nuestra voluntad, la oración de nosotros debe estar dentro de los parámetros de la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios es que seamos santos, que seamos salvos, que seamos agradecidos y que hagamos el bien. Mi oración debe estar dentro de esos parámetros de la voluntad de Dios. Es que mi oración no debe ser que si yo pido, por ejemplo, en otros tiempos que no se conocía, entonces, uy, Señor, hágale conforme me hizo. Ya no estoy en santidad. Yo ya no estoy haciendo el bien porque le estoy deseando la maldad a esa persona. ¿Sí? Por eso es que nuestras oraciones, ahí al final decía que deben ser inteligentes y deben ser coherentes con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos dentro del marco de la voluntad de Dios, ¿sí? Que esa oración sea agradable a Dios, que esa oración no me saque de la santidad, que esa oración me lleva a pedir conforme a la salvación para mí y para las personas, ¿sí? Entonces, porque Dios quiere que nosotros hagamos la voluntad, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, que cuando nosotros vayamos a hacer nuestras peticiones, estén dentro de los parámetros de la voluntad de Dios. ¿Listo? Porque cuando Jesús pidió, hágase tu voluntad, lo que Jesús pedía era que ustedes y yo fuéramos santos, que fuéramos salvos, que fuéramos agradecidos y que hiciéramos el bien. De hágase tu voluntad, Padre, por favor, así como la voluntad se hace allá en el cielo, también aquí que nosotros hagamos la voluntad, tu voluntad. Entonces, lo que estaba pidiendo Jesús ahí era que ustedes y yo fuéramos santos, salvos, agradecidos y que hiciéramos el bien. ¿Listo? Entonces sí podemos decir, Señor, hágase tu voluntad. Sí lo podemos pedir. Porque si ustedes miran la oración, las peticiones que hizo Jesús en el Padre Nuestro, esas peticiones siguen vigentes. Necesitamos pedir también eso que Jesús pidió. Entonces, vamos a orar. No sé quién de los hermanos Pastora, que está conectado quisiera hacer la oración de despedida. Pastora, piden oración aquí por el chat, piden oración por Juan Arboleda. Debe ser por sanidad y pues salvación, yo creo. Por favor. Bueno, entonces yo voy a orar por la sanidad y salvación de Juan Arboleda y un hermanito de los que estén en la sala. Entonces, por favor, hace la oración de despedida. Damos gracias a Dios y hacemos oración de despedida. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, agradecidos estamos contigo porque sabemos, Padre, que te podemos pedir a ti todo lo que necesitamos en el nombre de Jesús. Y hoy tenemos una necesidad más, Señor, y es que venimos a ti a pedirte por Juan Arboleda. Pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que por la llaga en el cuerpo de Jesús tú lo sanes, Padre. Desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies, por dentro, por fuera, Señor, en el nombre de Jesús, sánala. Erradica toda enfermedad de su cuerpo, Padre. En esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, quita lo que está produciendo esa molestia, ese dolor. Erradica, Padre, de raíz esa enfermedad. Te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Por la llaga en el cuerpo de Jesús, por favor, hazlo ahora. Hazlo ahora, Padre. Glorifícate allí en el cuerpo de Juan Arboleda. Te lo pedimos, por favor. También oramos, Señor, por la salvación y la vida eterna de Juan Arboleda. Permítele, Padre, que él te conozca a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, porque en esto consiste la vida eterna. Por favor, Señor, te rogamos que lo salves de la muerte perpetua, Padre. Permítele que él sea salvo, Señor,
que él conozca y goce las maravillas del evangelio, Señor Dios mío, que él sea salvo, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, en esta hora, sanidad y salvación para él. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús lo declaramos hecho y recibido con acción de gracias para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén y amén. Damos gracias al Señor porque el señor Juan Arboleda sano está por la llaga en el cuerpo de Jesús. Listo. Entonces, mis hermanitos, alguno que por favor ore para despedirnos. Amén, pastor, amén. Vamos a orar entonces para acá. Padre bueno y misericordioso, seguimos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre amado. Gracias por los hermanos que están y los que no pudieron estar, Señor. Tú conoces el corazón de ellos, Señor. Gracias por la pastora, por este tiempo que dispone para darnos a conocer más el Evangelio, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, eres maravilloso, Señor. Y gracias porque por tu misericordia estamos hoy vivos y estamos acá presentes, Señor. Amén. Sí, Señor. Damos las gracias, Señor amado, porque tú en verdad siempre nos amas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado. Sí, Señor, Dios mío, Padre. Tú eres bueno, Señor. Y tu palabra es vida, Señor. Tu palabra nunca se marchita, Señor amado. Tu palabra sigue, Señor, cada día más, huyéndonos, guiándonos. En el nombre de Jesús, Padre amado, y bendiga a cada uno de nuestros hermanos, de estas familias acá presentes, Señor. Sí, Señor Dios mío. Salimos de esta enseñanza, mas no de tu presencia, Sí, Señor. no de tu presencia, Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Guárdanos aquí a la vacía. Andemos donde vayamos, Señor. Y visita la vaquilla. Tú, Señor, guardándonos en el hueco de tu mano, proveyendo Para bajar. cada una de las necesidades que tenemos, A Padre. la vasalla. Gracias, Señor, porque en verdad Gracias, tú eres Señor. bueno, eres maravilloso. Gracias, Dios. Gracias por este maravilloso día, Estás Señor. con Por nosotros. este Gracias. sol, por estas estrellas, por este aire, Señor amado. Sí, En Señor, el nombre de Dios mío. Jesús. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Dios bendiga Y en el nombre amén. de Jesús.